finales del siglo IV, interminables ataques bárbaros envenenaron el imperio con sospecha y odio por los soldados inmigrantes. El general Estilicón, de ascendencia tanto bárbara como romana, no fue el último en ser sacrificado. Su sangrienta muerte precedió el destino de un imperio al borde del abismo. Luego, en el siglo V, tras 500 años de la muerte de Julio César, el imperio romano fue devastado por la guerra y cedió territorio rápidamente a los invasores extranjeros. En medio de ese caos, 3 generales romanos competían por el poder del emperador a través de la perfidia, traición y asesinatos. Solo uno, el bárbaro de nacimiento Ricimero, obtuvo el control de Roma. Él era el titiritero. En el año 455 después de Cristo, la antigua ciudad de Roma, el pináculo de la civilización, fue saqueada por vándalos bárbaros. Los vándalos vinieron de África del Norte a la capital del mundo romano, como solía ocurrir. Los romanos temían que los bárbaros pudieran llegar a su antiguo centro cultural y tomar literalmente todo lo que quisieran. Después de siglos de interminables ataques bárbaros, Roma perdió el control del Mediterráneo. Sumido en desesperación, el imperio ofreció su último y mayor tesoro, la tierra. A cambio de paz, Roma concedió su suelo fértil a las tribus bárbaras. El problema es que no tuvieron más opción. Los romanos negociaron con ellos y dijeron, está bien, no podemos sacarlos, así que les daremos este territorio. Los romanos simplemente se lo cedieron. El imperio había estado dividido entre Oriente y Occidente durante más de 75 años. Pero mientras el Oriente era fuerte, el Occidente cedía la mayor parte de su territorio a los bárbaros. En tanto cedían su tierra, el imperio recibía soldados bárbaros a cambio. Sin embargo, este plan fracasó. Los emperadores hicieron un trato con el diablo, porque cuando cedieron sus tierras a los bárbaros, cedieron los ingresos fiscales que podían llegar al tesoro imperial por esas tierras. Cuanto más cedes, más pobre te haces. Cuanto más pobre eres como emperador romano, más tierras tienes que ceder. Y esa fue una espiral descendente que debilitó al imperio romano. Aunque el imperio siempre había dependido de mercenarios extranjeros, para el siglo V, el ejército romano estaba conformado casi exclusivamente por descendientes bárbaros. Los enemigos pasaron a ser camaradas. Los bárbaros que habían sido esclavos de los romanos se convirtieron en sus superiores. Todos esos hombres decían, oye, puede que mis padres hayan sido bárbaros, pero yo no. Soy un general del ejército romano. De hecho, competían por el honor inherente al liderazgo. Las antiguas tensiones étnicas dividieron el ejército. Soldados romanos se enfrentaban contra bárbaros. Pero en el año 456 después de Cristo, un general ambicioso estaba decidido a mantener el orden, aunque era un bárbaro. Su nombre era Ricimero. La carrera de Ricimero seguía un camino que era bastante normal para los bárbaros nobles. Era de una rama menor de la familia real de los godos y no tenía posibilidades reales de llegar al poder en su sociedad de origen, por lo que se enroló como oficial en el ejército romano, donde tuvo un gran desempeño. Luego, Ricimero elaboró un plan para obtener aún más poder en el imperio occidental. Debía dirigir su ejército contra el mayor enemigo de Roma, los vándalos. El problema era que para ese momento no existía tal ejército romano. Quienquiera que fuera el comandante, si se veía amenazado, tenía que crear un ejército como pudiera, si tenía dinero, y luego moverlo al lugar y luchar.
Navegando desde su bastión en Cartago, Ricimero invadió Agrigento, hoy en día Sicilia, para enfrentar a las fuerzas vándalas. En Sicilia, los guerreros vándalos arremetieron contra Ricimero y su ejército. Los vándalos conocían al enemigo y el terreno. Sicilia y el sur de Italia eran como los cajeros automáticos de los vándalos. Cada primavera iban, hacían retiros a la fuerza y volvían a casa, y las cámaras de seguridad romanas no podían hacer nada al respecto. Ricimero guió a sus tropas contra la gran embestida bárbara. Pero a pesar de su formación militar, su ejército de soldados mercenarios estaba en desventaja. A mediados del siglo V, el ejército romano ya no era el ejército que había sido un centenar de años antes. Por una parte, era considerablemente más pequeño y por otra tenía menos armas. Además, era menos disciplinado. Simplemente no parece haber ninguna prueba de que tuvieran algún tipo de formación o táctica o lo que fuera. Se trataba simplemente de un montón de alemanes que arremetían contra otro montón de alemanes y que solo se mataban entre sí hasta que oscurecía o hasta que alguien se rendía o salía huyendo o lo que fuera. Aunque el ejército romano había perdido la habilidad y la disciplina hacía décadas, los vándalos no vencieron a los hombres de Ricimero. El ejército romano venció, no por el imperio, sino por su gran líder. La difícil lucha de Ricimero trae a casa a un héroe, pero él no es el único general en Roma en busca de fama y fortuna. Dos viejos amigos de la juventud son igualmente ambiciosos, Mayoriano y Egidio. De hecho, Ricimero, Mayoriano y Egidio fueron compañeros desde sus inicios y sus carreras han seguido el mismo paso a través de los años. Pero para entonces sus diferencias innatas habían generado conflictos. Los tres hombres reflejaban la gran división étnica que fragmentaba el imperio. Una de las causas de la evidente tensión personal entre Egidio, Ricimero y Mayoriano realmente yacía en sus orígenes. Egidio era de la Galia, Mayoriano de Italia y Ricimero, un bárbaro que quería vivir como romano. Ricimero quería demostrar que tenía tanto derecho a un trozo del imperio como cualquier otro romano. Sin embargo, la competencia por el poder absoluto en Roma no se limitaba a Ricimero, Mayoriano o Egidio. Debían jurar lealtad a un nuevo emperador, a Vito, cuyo frágil trono se apoyaba solo en su formidable entorno bárbaro. Era muy claro que el régimen de Avito se basaba en el apoyo militar godo y que el rey godo era la mayor influencia para Avito y de alguna manera su más absoluto e indispensable defensor. Con sus guardaespaldas godos, Avito era intocable. Ricimero y sus amigos solo obedecían sus órdenes y esperaban, mientras el viejo testaferro gozaba del lujo y del poder y cuidaba los verdaderos problemas del imperio. En el norte de África, los vándalos bárbaros se apoderaron de la provisión de cereales de Roma. El norte de África era el granero del imperio. El grano era el alimento básico de la dieta de la mayoría de las personas, al igual que el aceite de oliva. Este era importante para la dieta y para millones de usos más. Sin el preciado grano, el hambre se llevaba lo que quedaba de las provincias del imperio. En Roma, los pobres robaban para sobrevivir. La seguridad y la comodidad de Roma durante su auge fueron sustituidas por desesperación y confusión.
Así que todo era un caos. No había estabilidad. No se sabía lo que ocurriría en el futuro. Todo era incierto. La situación en el Palacio Imperial también decayó. Enojados e impacientes, los soldados visigodos del emperador Avito exigieron el pago de sus servicios. Avito estaba desesperado. Los emperadores romanos no podían pagarle a las tropas bárbaras que necesitaban en efectivo, porque los ingresos del Imperio Romano habían mermado. Cuando los emperadores romanos negociaron el apoyo militar, lo hicieron con el único dinero que les quedaba. Tuvo que despojarse del bronce que había en los templos para pagarles a los que vinieron con él de Galia, al ejército y al séquito godo. Pero al vender los tesoros de Roma, Avito solo se salvó a sí mismo. Dejó a Italia en la miseria. Los romanos hambrientos y desesperados se amotinaron en las calles y exigieron que Avito sacara a sus tropas godas de Roma. Avito no era popular, ni con el ejército italiano, ni con el general italiano Ricimero. En la afrenta pública, Ricimero y Mayoriano ven una oportunidad. Avito estaba en una situación desesperada. Cuando el comandante Ricimero vio que Avito tenía las de perder, Avito no tuvo más opción que huir. El emperador logró huir del caos de la multitud, pero escapar de la ambición de Ricimero iba a ser más difícil. En el siglo V, Roma es invadida por los bárbaros. Tres viejos amigos, los generales Ricimero, Mayoriano y Egidio, tratan de obtener el poder absoluto en lo que queda del Imperio Occidental. Pero primero tienen que someter a su incompetente emperador, Avito. Echado de Roma, Avito huyó a los Alpes y al oeste a su natal Galia, donde se reunió con partidarios visigodos antes de volver a Italia. Con el apoyo de sus compañeros galos, Avito esperaba recuperar el trono fácilmente. Pero al volver a suelo italiano, Ricimero y Mayoriano aguardaban por él. La emboscada fue brutal. Estas batallas eran cuerpo a cuerpo. Tenían que ser capaces de matar al otro desde cerca. Había empujones, persecuciones, cadáveres como obstáculos y hombres heridos que gritaban. En la matanza, el ejército de Avito fue aniquilado. Pero en un giro sorpresivo, Ricimero perdonó la vida del emperador en el campo de batalla. Avito se convierte en obispo en una iglesia de la ciudad italiana donde lo derrotaron. ¿Por qué Avito, el emperador depuesto, se convierte en obispo? Porque así no iba a tener conexiones militares o poder militar, y para que Ricimero, quien lo había depuesto, pudiera decir que no había matado a un legítimo emperador romano y que le permitía seguir una vocación religiosa que siempre había querido seguir. Esa fue la historia pública. Pero en secreto, Ricimero envió a su viejo amigo Mayoriano para que silenciara a Avito para siempre. A Ricimero no le bastó el exilio santo, deseaba la victoria total. Los romanos italianos querían proteger sus intereses propios. Con la deposición y posterior estrangulamiento de Avito, el emperador de Galia estaba fuera de escena. Los romanos, en Italia, volvían a tener la esperanza de que Italia, la fuente original de la grandeza romana, fuera nuevamente la fuente de salvación del Imperio romano.
Sin el emperador Avito, Italia celebraba. Pero el cerebro detrás de la muerte de Avito no tenía planes de proclamarse a sí mismo como el reemplazo. Ricimero se dio cuenta de que nunca iba a sobrevivir como emperador. Era inaceptable que un caudillo bárbaro, vinculado a la realeza bárbara, asumiera el trono romano. Ningún líder bárbaro realmente lo habría considerado en serio. Por el contrario, Ricimero nombró a un hombre que creía controlar, su mejor amigo. Mayoriano, el hombre que Ricimero decidió nombrar como emperador en lugar de sí mismo, era italiano. Ricimero había evaluado, sobre todo, a la clase alta romana en Italia y dedujo que los romanos de clase alta querían a un emperador italiano. Ricimero decidió ser el poder detrás del trono y convertir al buen Mayoriano en el emperador romano. Al igual que el mago de Oz detrás de la cortina, Ricimero iba a tirar de las cuerdas, o al menos eso pensó. Con el nuevo régimen, los tres viejos amigos disfrutaban del botín del poder. A Ricimero lo nombran jefe de los soldados en Italia y a Egidio lo envían a una misión a Galia. Egidio tuvo mucho éxito. Hay algunas fuentes que señalan cosas positivas sobre él, como comandante y como individuo. Así que parece haber sido un comandante militar muy exitoso y carismático. Egidio fija el campamento del ejército en Galia, cerca de la ciudad de Soissons, pero con los francos al norte, los visigodos al oeste y los burgundios al este, estaba atrapado en un mar de bárbaros. Bajo constante ataque de los enemigos bárbaros, Egidio y su ejército, a la altura de las circunstancias, deciden defender la Galia romana a toda costa. Egidio era un romano de Galia, hoy Francia, que tenía amplia experiencia diplomática y militar. Los romanos esperaban sobre todo que él evitara más intromisión en Galia por parte de los godos y que protegiera la pequeña parte de Galia, que aún era parte del Imperio Romano. Los interminables ataques bárbaros hicieron estragos en sus ya reducidas fuerzas, pero Egidio no admitía la derrota. A esas alturas, en el 450, Egidio aún tenía esperanza de lograr algo. Se aferró a su idea y trató de restaurar el poder romano. Con Egidio en Galia, Ricimero esperaba ejercer todo el poder en Italia, pero Mayoriano tenía otros planes. Lo que Ricimero descubrió fue que Mayoriano tenía la intención de ser un emperador romano activo en vez de ser el testaferro que estaba destinado a ser. Se esforzó mucho en poner a Ricimero en la oscuridad y al margen, y trató de tomar el mando de las principales operaciones militares por su cuenta. Mayoriano era un emperador alegre, muy dinámico y muy eficaz. También estaba consciente de las deficiencias del imperio y estaba decidido a solventarlas. Mayoriano elaboró una gran campaña contra el rey vándalo Gaiserico, con lo cual dejó a Ricimero al margen, pero este no lo iba a permitir. La alianza entre Ricimero, Mayoriano y Egidio tuvo éxito cuando Mayoriano se hizo emperador y Egidio triunfó en Galia. Pero el poder de Ricimero como autor intelectual se vio amenazado cuando Mayoriano por sí solo emprende un ataque contra los mayores enemigos de Roma, los vándalos. Mayoriano lleva a sus tropas por los Alpes, hacia Galia, y al sur, hacia Hispania,
para preparar un ataque naval contra los vándalos del norte de África. Mayoriano pidió a los carpinteros que construyeran el más fuerte y rápido de los barcos, a fin de dominar la gran flota del rey vándalo Gaiserico. Mayoriano quería que los vándalos del norte de África devolvieran una mayor fuente de alimentación e ingreso al Imperio Romano. Acampados cerca de la costa mediterránea, Mayoriano tomó todas las precauciones de su importante y costosa misión. Según todas las pruebas que tenemos, Mayoriano era cauto. Envió fuerzas exploradoras al estrecho de Gibraltar para que tantearan el terreno, o mejor dicho, de apoyo local para el desembarque, ya que iba a ser una operación de desembarque. No como el día D, pero para los estándares de los antiguos romanos era una acción naval muy importante. Sin embargo, en la noche, a pesar de todos los esfuerzos de Mayoriano, ocurrió un desastre. Los hombres de Gaiserico incendiaron la flota romana. Una vez más, los vándalos habían superado a los romanos. No pudieron vencer a los vándalos. Ocurrieron muchas cosas, perdieron incluso antes de emprender cualquier acción. La expedición realmente fracasó justo a la mitad, y hasta ese momento los romanos iban ganando. Si Mayoriano hubiera conquistado África, está claro que se habría convertido en una fuerza sin igual. Pero la misión fue un desastre. La embarcación que llevaba a los soldados por el Mediterráneo fue quemada en el puerto en el que estaban apostados. Mayoriano volvió a Italia abatido. Su gran plan de recuperar el norte de África había fracasado. Fue un acto muy humillante para Mayoriano, tomando en cuenta la concepción del poder y el honor entre los romanos. Él era el último emperador realmente capaz de llevar hombres a la batalla y obtener una imagen de valentía, pero fue humillado. Por el boscoso camino a Roma, una tropa de soldados a caballo interceptó al emperador. Era la guardia de honor del viejo amigo de Mayoriano, Ricimero. Mayoriano fue el primer emperador militar que tuvo Roma después de muchos años, pero con el fracaso de la expedición vándala, Ricimero, por alguna razón u otra, decidió deshacerse de él. Quizá ocurrieron otras cosas. Puede ser que Mayoriano culpara a Ricimero de su fracaso o que Ricimero culpara a Mayoriano. No lo sabemos. Juan de Antioquia, escritor del siglo V, comenta: Ricimero y sus soldados lo arrestaron, lo despojaron de su túnica púrpura y de la corona, lo golpearon y lo decapitaron. Así terminó la vida de Mayoriano. Un mensajero con noticias del asesinato de Mayoriano se dirigía lentamente al lejano puesto de avanzada romano en Soissons, Galia, donde se apostaba Egidio. Fue una noticia fatal para el general. El único respaldo que Egidio posiblemente tuvo era que él, Mayoriano y Ricimero eran amigos. Habían servido juntos durante décadas. Entonces, ¿en qué lo convierte esto? Su legitimidad reposaba en el nombramiento que le había dado Mayoriano, quien fue desacreditado y asesinado. Creo que su futuro era muy incierto. Con Mayoriano muerto, Egidio ya no le ve sentido a cooperar con Ricimero y por eso se marcha. Él se negaba a reconocer a Ricimero y a su nuevo gobierno, así que, de hecho, gobernó su pedazo de Galia como un reino independiente.
Egidio tuvo que preparar a sus soldados. Separarse de Ricimero era igual que declararle la guerra. Al rechazar el gobierno de Ricimero en Italia, Egidio veía su reino de Soissons como el último vestigio del Imperio Romano. No hay pruebas de que respondieran a las órdenes de Ricimero o de alguna otra persona en Italia. Estaban solos, eran completamente independientes. Así que la estructura del imperio empezó a desmoronarse. En Roma, Ricimero también se preparaba para la guerra. Pero primero debía encontrar un nuevo emperador que acatara sus órdenes. Esta vez no hubo controversia. El hombre de su elección no iba a ser más que un títere, Livio Severo. Nadie quería ser emperador. No era un trabajo que alguien necesitara. La única persona que necesitaba a un emperador era el generalísimo. Él era quien necesitaba al emperador. Nadie más lo necesitaba. Ricimero estaba allí y necesitaba a un emperador. Por eso designó al sucesor de Mayoriano, Livio Severo. Con el nuevo emperador, Severo, a su lado, Ricimero podía hacer lo que quería, y nada lo iba a complacer más que deshacerse de Egidio de una vez por todas. En el siglo V, el emperador Mayoriano y sus dos amigos, Ricimero y Egidio, compartieron el poder en Roma. Pero cuando Ricimero asesinó a Mayoriano y nombró a un títere como nuevo emperador, a Egidio solo le quedó permanecer en su Galia natal y prepararse para la guerra. Tras esa traición personal, Egidio y sus hombres estaban dispuestos a enfrentarse a Ricimero. La alianza de poder entre los tres viejos amigos se había roto, y Egidio estaba a la buena de Dios. Tal vez pensó que iban a llegar a un acuerdo, que él era un coprotagonista en ese juego donde había dos generales a cargo, Ricimero y Egidio. Pero Egidio descubrió que no era considerado como un jugador. Él no era consultado y perdió la tercera parte del triángulo. Estaba solo. No obstante, Ricimero ya planeaba bloquear el inminente ataque de Egidio. Con el nuevo emperador Severo bajo control, Ricimero hizo un trato con los viejos enemigos de Roma, los godos. Ricimero vio las intenciones de Egidio de invadir Italia como una gran amenaza, así que actuó de forma inteligente e hizo una alianza con los godos, quienes andaban detrás de Egidio, godos, Egidio e Italia. Ricimero sabía que si los godos atacaban a Egidio por la retaguardia, este no iba a poder ir a Italia, y de hecho eso fue lo que ocurrió. Como de costumbre, Ricimero le encargó el trabajo sucio a otro. El emperador Severo resultó ser el títere perfecto de Ricimero, quien estaba feliz de permitir que se librara la guerra contra Egidio. Mientras Egidio movía sus tropas al sur de su reino en Soissons, Galia, el ejército godo de Ricimero lo atacó en las afueras de Orleans. Las batallas empezaban con ambos bandos rugiendo como al inicio de un partido de fútbol. Había una palabra concreta para eso. Empezaban con un gruñido bajo y de inmediato todos estaban gritando a todo pulmón. Luego lanzaban misiles hacia el otro lado. Con ese poderoso enemigo bárbaro, a Egidio y a sus tropas se les hacía difícil tener ventaja en el campo de batalla. Los bárbaros eran particularmente buenos a la hora de correr a toda velocidad y lanzar hachas muy fuertes de gran cabeza que podían destruir los escudos de los oponentes. Si corrían con suerte, podían golpearlos con ellas mismas. Pero mientras
Mientras los godos eran soldados en alquiler, Egidio luchaba por la supervivencia de Roma. Finalmente, obtiene la victoria, aunque las pérdidas fueron enormes. En los hospitales de campaña de Galia, Egidio y sus hombres se recuperaban del ataque godo, aunque sabía que iba a haber más. Egidio estaba muy atareado. Esos tratos que Ricimero hizo con reinos vecinos evidentemente significaban que tenía que enfrentarlos y que iban a ser su prioridad. Iba a estar ocupado en Galia y no iba a poder juntar fuerzas para invadir Italia. Simplemente no tenía los recursos para enfrentarlo. Desesperado por vencer a las fuerzas de Ricimero en Roma, recurre a una posible fuente de ayuda. Egidio envió a un mensajero hacia el enemigo más amenazante de Roma, Gaiserico, quien como rey de los vándalos había tomado el norte de África, el granero del imperio hacía más de 20 años atrás. Egidio mandó a un mensajero para pactar un acuerdo y debió estar muy preocupado por cómo verían el acuerdo si se hacía del dominio público. Por un lado, podían decir, si llegamos a un acuerdo con los vándalos, entonces tendremos un futuro brillante. Por otro lado, ¿a qué más tendremos que renunciar para pactar con quienes nos han quitado lo más preciado y la parte más rica de nuestro imperio? Tras un viaje por Galia e Hispania, el enviado de Egidio finalmente llega a África del Norte. En el campamento vándalo, el mensajero entregó la petición de Egidio. Parecía que Egidio trataba de tener cierta relación con Gaiserico en el norte de África, considerando que tenían un enemigo en común en Italia, Ricimero. Así que si Ricimero era atrapado entre Galia y el norte de África, iba a ser una situación bastante peligrosa para Ricimero. El rey bárbaro Gaiserico era quizás la última y mejor esperanza para la supervivencia del imperio. Rodeado por bárbaros en Galia, Egidio no estaba en condiciones de enfrentarse a Ricimero y al emperador títere Severo. Nadie más a quien recurrir, Egidio envió una petición de ayuda al rey vándalo Gaiserico. En Soissons, a 1000 kilómetros de distancia del reino vándalo en el norte de África, Egidio solo esperaba una respuesta. No sabemos con certeza, pero quizás el enviado de Egidio se reunió con los vándalos. Tal vez fue un acuerdo en ciernes. Realmente no sabemos. A Egidio se le acabó el tiempo. Un asesino enviado por Ricimero se aseguró de que nunca cumpliera el sueño de restaurar el imperio. Esta misión parecía tan seria y con tantas posibilidades de triunfar que llevó a los enemigos de Egidio a que finalmente encontraran la manera de deshacerse de él a través de una traición, ya que no podían hacerlo directamente en un combate en el campo de batalla. Con Egidio fuera de escena, las ansias de poder de Ricimero solo aumentaban y su sed de sangre terminó con la vida de su emperador títere Severo. Ricimero nombró y destronó a una serie de emperadores violentamente en un intento por encontrar a un testaferro que le permitiera estar en el poder sin desarrollar sus propias ambiciones. El problema para Ricimero era que cuando ponía un títere en el trono romano, ese títere no quería permanecer como tal. Pero ahora tenía el poder total. La ambición y la sed de sangre de Ricimero parecían no tener límites. Ricimero gobernó Roma durante 2 años sin nombrar a un emperador. Y los vándalos continuaron saqueando Italia.
Cualquier alianza posible entre ellos y el asesinado Egidio estaba tan muerta como el propio general. Mientras Ricimero permanece en el impotente trono, el imperio cae pieza por pieza. Cuando el imperio occidental comenzó a desintegrarse, lo hizo muy rápido. En cierto modo, el imperio romano en realidad no cae. Simplemente se debilita hasta que el título de emperador deja de tener sentido. Los continuos fracasos de Ricimero contra los vándalos solo empeoraban las cosas. Como los vándalos habían arremetido contra la costa oriental del imperio, en Constantinopla se vieron forzados a actuar contra Ricimero antes de que fuese demasiado tarde. Desde su protegido palacio, el emperador oriental, Leo, concibe un plan para salvar al agitado imperio occidental de Ricimero y de los invasores bárbaros. A ese punto, Leo se dio cuenta de que tenía que detener a los vándalos. Envió entonces a Antemio, quien era el yerno del anterior emperador oriental y quien podría reclamar el trono mejor que Leo. De esta forma, Leo podía matar a 2 pájaros de un tiro. Se iba a deshacer de un potencial rival, por así decirlo, e iba a disponer de un emperador competente para el oeste. De igual modo, Leo tenía planes para la familia de Antemio. Los envió a todos desde su casa en Constantinopla, al oeste, al palacio de Ricimero en Roma. Alipia, la hija de Antemio, fue ofrecida en matrimonio a Ricimero en un intento por atenuar las sangrientas ambiciones del manchado general, mientras Antemio asumía el trono del imperio occidental. El gobierno occidental al parecer no se iba a oponer a eso. Ricimero, que era, por así decirlo, el gobernante de facto del oeste, lo acogía y se casaba con su hija Alipia. Así que parecía como si todo era enviado para un buen comienzo y para que todo saliera muy bien. La suposición de Ricimero de que Antemio iba a servir como otro emperador títere para él resultó ser falsa. El verdadero problema fue que Antemio era enviado del este y estaba actuando como emperador y no siempre hizo lo que Ricimero quería. En el año 468, con Antemio controlando el oeste, el emperador Leo financia una expedición a gran escala contra los vándalos en Sicilia. No hay pruebas de que el este ayudara al oeste militarmente a menos que se tratara de sus propios intereses. Casi siempre esto tenía que ver con los vándalos porque tenían puertos gigantes. Tenían una flota y eso fue lo que originó la gran expedición del año 468. Eran capaces de atacar al este en cualquier parte. Sin embargo, Ricimero no toleraba a Antemio, quien, respaldado por el Imperio de Oriente, redujo su control del poder. La tradición en el oeste era que los emperadores no eran más que testaferros y que Ricimero tomaba las decisiones importantes, nombraba y removía emperadores y conducía las operaciones militares por sí mismo, mientras que Antemio era capaz de hacerlo él mismo. Lleno de celos, Ricimero saboteó el ataque. Asesinó a los comandantes de Roma y dejó vulnerables a las fuerzas del imperio. Todo se desmoronó por completo y luego, por desgracia, la flota, que era dirigida por el cuñado de Leo, también se desmoronó. Se quemaron las naves. Todo era un completo desastre. Tras la aplastante derrota del imperio en Sicilia, Ricimero pasó unos meses reuniendo tropas en Milán antes de lanzar un ataque a gran escala contra Antemio en Roma. Ricimero introdujo el ejército y sitiaron a Antemio en Roma durante 9 meses, hasta que finalmente Roma cayó.
Entretanto, mientras continuaba el asedio, Leo envió a un mensajero desde el oeste y decía que el infierno se había desatado, que era una guerra civil y que hicieran algo. Pero no había tiempo para salvar Roma de la ira de Ricimero. Antemio solo podía huir. En una escena conocida, el depuesto Antemio busca refugio en una iglesia. Sabemos que los asediadores irrumpieron en Roma a principios de julio de 472 y que los discípulos de Antemio los dispersaron. Antemio se disfrazó de mendigo y quizá fue capturado en el santuario del mártir Crisógono. Pero esta vez, Ricimero no contrató a un asesino para silenciar al emperador. Sobre los escalones del altar cristiano, él mismo se encargó de sacrificar a su última víctima, Antemio. Lo ejecutaron. Supongo que le cortaron la cabeza. Así era como lo hacían. Quizá pegaron su cabeza en una lanza y la pasearon por los alrededores. Ricimero jugó como era de esperar. Una vez más, con sangre y acero, se forjó un lugar en Roma, dejando solo cadáveres a su paso, cuerpos sin vida, como el imperio mismo. Sin emperador, Roma sucumbe ante la anarquía y la violencia. Los bárbaros hallaron qué resistencia mientras asaltaban las ciudades de Italia. Salían, violaban, saqueaban, atacaban las ciudades y luego se regresaban. Eso era lo que la gente enfrentaba cada año. Así que no había estabilidad. Ricimero no hizo nada mientras el imperio se destruía. Solo se preocupaba por sí mismo. Como siempre, obtenía poder del debilitamiento del imperio. Hay una circunstancia peculiar aquí. Parecía que no necesitaban a un verdadero emperador y que era difícil hallar un rol específico para el comandante del ejército occidental. Pero al parecer, el gobierno imperial no tenía función alguna. Esta sociedad se salía de la estructura del sistema que hemos identificado como el Imperio Romano. Ricimero fue un hombre que construyó su carrera y poder sobre los incontables cadáveres de sus enemigos, bárbaros y romanos. Estaba solo. Era amo de un imperio, pero tan solo de nombre. En esos tiempos turbulentos, incluso los detalles de la muerte de Ricimero permanecieron en la oscuridad. Prisco, la única fuente, decía que murió vomitando mucha sangre. Es todo. No sabemos si se trataba de una úlcera o cáncer, o lo que fuese. Con esas fuentes no lo sabemos. Cuando muere el titiritero, el imperio occidental muere con él. Para ese entonces, los dirigentes bárbaros, fuesen godos u otra cosa, tenían el dinero y los medios para decidir el destino del imperio romano. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en los años posteriores a la muerte de Ricimero. La lucha de Ricimero por dominar no trajo más que ruina al imperio que deseaba controlar. Sin embargo, en su ausencia, el futuro se dibujaba más sombrío.